Las cosas extrañas surgen por todo el mundo, pero quizás en ningún lugar más que en la Antártida. Todo tipo de cosas extrañas han salido a la luz en el hielo, listas para que los ojos modernos las encuentren. Pero, ¿cuáles son algunas de las más extrañas? Bueno, no te preocupes, te las voy a mostrar. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las 20 cosas más extrañas encontradas en la Antártida. 20. Continentes perdidos debajo de la Antártida. La Antártida es esencialmente millones de millas cuadradas de hielo que se encuentra debajo de la nieve. Y luego, debajo de todo ese material realmente frío, hay un montón de tierra y rocas como cualquier otro continente, solo que mucho más helado. Así que si hubiera una manera de mirar debajo de las capas, eso es lo que veríamos. Y aparentemente, tenemos la tecnología necesaria que nos permite hacer precisamente eso. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kiel en Alemania y del British Antarctic Survey han estado examinando una gran cantidad de datos provenientes del satélite GOES, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Este satélite utilizó imágenes de gravedad para determinar las formas de la Tierra debajo de todas las capas. Estas imágenes han permitido a los científicos ver claramente lo que hay debajo de la superficie de maneras que nunca habían podido lograr antes. Ahora, esto significa que han trazado una serie completa de masas de tierra debajo de la Antártida, lo que se ha denominado continentes perdidos. Han visto la masa de placas tectónicas plegadas en la etapa antes de que se conviertan en cadenas montañosas, así como estas cosas llamadas cratones, que son esencialmente las áreas centrales de esas placas tectónicas. Todo esto es extremadamente útil para entender cómo se formó el continente de la Antártida y además ha permitido a los científicos hacer predicciones precisas sobre cómo cambiará en el futuro, dado el actual derretimiento del hielo en la región antártica. 19. Billetera perdida de vuelta después de 53 años. Paul Grisham perdió su billetera allá por la década de 1960, cuando era meteorólogo para la Armada de los Estados Unidos en la Antártida. Ahora, naturalmente, él ya había superado la pérdida de su billetera y pensó que nunca la volvería a ver. Después de todo, la Antártida es un lugar bastante remoto, así que se sorprendió muchísimo cuando alguien se puso en contacto con él para decirle que la billetera había sido descubierta mientras realizaban trabajos en la estación de investigación McMurdo en la Antártida. La estación McMurdo es una instalación de investigación ubicada en el extremo sur de la isla Ross, en la Antártida. Fue construida en 1956. No solo es otro de una larga línea de lugares que parecen bastante comunes, sino que, al igual que otras estaciones, está ubicada en una isla nombrada en honor a un oficial naval británico llamado Archibald McMurdo. A lo largo de los años, la estación ha crecido hasta convertirse en una de las instalaciones de investigación más grandes y concurridas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen las típicas como glaciología, geología, biología, ciencia atmosférica y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje conocida como Williams Field, lo que facilita la entrada y salida, y también suministra al equipo todo lo necesario en esta instalación modernizada. La estación tiene acceso a internet, instalaciones recreativas y servicios médicos para cuidar la salud física y mental de su personal. Cuando la billetera finalmente fue devuelta a Paul Grisham en San Diego, todavía contenía su identificación de la Armada, su licencia de conducir, una referencia sobre cómo comportarse en un ataque atómico o biológico o químico, así como una tarjeta de ración de cerveza, algunos documentos de impuestos y algunos recibos. Es algo loco. 18. Pirámides encontradas debajo del hielo. Parece que están guardando un montón de cosas diferentes debajo de la capa de hielo antártica. Esta vez, aparentemente, estamos mirando toda una cordillera que se encuentra debajo de todo ese hielo. ¡Qué divertido es esto! Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿No deberían las montañas sobresalir por encima de las cosas? Bueno, usualmente sí, pero parece que las cosas van de manera un poco diferente ahí en la Antártida, ¿no? De todos modos, esta es una cordillera absolutamente masiva. Tiene aproximadamente 9.000
1000 pies de altura y se extiende hasta 750 millas de largo, excepto que, a pesar del tamaño, no puedes ver realmente las montañas. Eso es porque están todas enterradas bajo 2000 pies de hielo en la Antártida Oriental. A pesar de que se cree que estas montañas son tan grandes como los Alpes, esencialmente son invisibles, lo cual es un poco raro. Esta cordillera en particular se llama Cordillera Gamburtsev, en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Así que eso está bastante bien para él, estoy seguro. En 2016 se tomaron algunas fotografías en el frío paisaje helado de la Antártida que parecían mostrar una estructura en forma de pirámide. Ahora, esto por sí mismo era algo genial, lo que fuera que fuera. Pero cuando algunas personas lo vieron, ya sabes exactamente lo que dijeron. Sí, extraterrestres. Quiero decir, ¿cómo podría haber una pirámide en la Antártida? Bueno, hubo otra especulación durante un tiempo de que tal vez algunas personas aburridas habían vivido allí y construyeron las pirámides como los antiguos egipcios y todas esas cosas, pero esa respuesta fue demasiado aburrida y todos realmente querían que fueran extraterrestres. Así que cuando un aguafiestas llegó y lo estudió todo usando equipo adecuado y demás, bueno, realmente arruinaron la fiesta de los teóricos de la conspiración. Según toda la evidencia real, esto no es algo hecho por el hombre ni por extraterrestres. De hecho, es solo la cima de una montaña que sobresale de la nieve. Eso parece un poco como una pirámide, ¿o no? Si quisieras esconder la existencia de los extraterrestres, eso es exactamente lo que dirías, ¿verdad? 17. Nueva vida en el hielo antártico. El lago Vostok es un lago absolutamente masivo en la Antártida que está cubierto por la capa de hielo antártica. Está oculto debajo de 13.100 pies de hielo extremadamente grueso. De hecho, ha sido así durante millones de años. Entonces, ¿qué exactamente podrías encontrar escondido en un lago subglacial? Seguramente no podría existir mucho en tal temperatura fría sin luz solar en absoluto, ¿verdad? Bueno, resulta que algunas cosas pueden vivir en condiciones tan inhóspitas, o al menos eso es lo que los científicos creen que es probable que sea el caso debido al tamaño y peso de la capa de hielo antártica. También hay una enorme cantidad de presión que se ha ejercido sobre el agua que se encuentra debajo, y esto agrega una dimensión más a los posibles organismos que podrían encontrarse allí en este misterioso lugar. Ahora, cuando los científicos comenzaron a probar el hielo, fue cuando hicieron varios descubrimientos. No pueden llegar hasta el fondo para mirar en el lago y sacar un cubo de la cosa. Ya sabes, los arqueólogos glaciares, y sí, ese es un trabajo real, descubrieron más de 3.500 secuencias de ADN diferentes, que incluían bacterias, algunos eucariotas y algunos arqueas. Pero lo más espeluznante que descubrieron fue que había un montón de organismos que no coincidían con nada más. Eso existe en el banco conocido de genes. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Formas de vida antiguas que han quedado atrapadas en el tiempo? ¿ADN de dinosaurio? ¿O tal vez son extraterrestres? Sí, eso será, porque siempre son extraterrestres. 16. Caídas de sangre. Las siniestramente llamadas y algo inquietantes caídas de sangre son un lugar en la Antártida que agrega un interesante toque de color a la paleta distintivamente monótona de blanco, nieve y hielo. Un toque de rojo sangre. ¡Qué festivo! Esta extraña cascada se encuentra en el extremo del glaciar Taylor en los valles secos McMurdo. Y si pasas por allí, ya sabes, pero a pesar de su apariencia, no es el desagüe de un matadero de monstruo horrible. Aparentemente es el resultado de una convergencia de incidentes naturales que han terminado con la aparición de sangre que brota de un glaciar. En 1911, cuando las caídas fueron descubiertas por un geólogo australiano llamado Griffith Taylor, él atribuyó el fenómeno a algas rojas. Pero se equivocó. El líquido resulta ser tan rico en hierro que cuando llega a la superficie y entra en contacto con el aire, se oxida. Este es el mismo proceso que ocurre con el hierro cuando se oxida y toma un color rojizo. Pasa un tiempo en la superficie. Ahí es cuando se oxida y deja este hermoso color rojo alrededor. El glaciar y su descarga salina se han convertido recientemente en el foco de estudios cercanos que han llevado a los científicos a concluir que el líquido rojo sangre es una salmuera que se originó en este océano, pero ha pasado por un montón de cambios mientras interactúa con las rocas en su camino hacia convertirse en las caídas en el extremo del glaciar Taylor. Siento decepcionar a todos los vampiros que esperaban un baño de sangre. Después de todo, es solo un montón de jugo de roca aburrido. 15. Agujero misterioso en la Antártida.
A veces el hielo invernal que cubre la superficie del mar de Weddell en la Antártida forma un enorme agujero. En 2016 y 2017 apareció un agujero de ese tipo y emocionó a todos los científicos. Parece ser que estos agujeros ocasionalmente aparecen en el enorme hielo que cubre la mayor parte de la Antártida. Incluso agujeros más grandes habían aparecido allí varias décadas antes. Pero con todas las nuevas tecnologías disponibles hoy en día, los científicos tuvieron la oportunidad de examinar y monitorear los movimientos como nunca antes. Usaron imágenes satelitales, boyas robóticas e incluso algunas focas que equiparon con sensores para vigilar el hielo en movimiento. Llegaron a la conclusión de que estos agujeros pueden aparecer como resultado de varios fenómenos diferentes. Estos incluyen condiciones inusuales en el océano y algunas tormentas muy intensas que se habían formado sobre el área, mostrando vientos casi de nivel huracán. Bueno, ¿quién hubiera sabido que los agujeros en el hielo son tan emocionantes? 14. Monstruo marino antiguo. Cuando un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina estaban investigando en la punta más septentrional del continente de la Antártida, fue cuando encontraron lo más sorprendente, un gran montón de huesos viejos. Pero no eran simples huesos. Este era el esqueleto de un plesiosaurio. Estos eran reptiles marinos con cuellos muy largos que existieron en el período Triásico tardío, hace aproximadamente 200 millones de años, y luego se encontraron ampliamente durante la era Jurásica, hace unos 150 millones de años. Aunque se habían encontrado algunos fósiles más pequeños a lo largo de los años, este fue, con mucho, el fósil de animal más grande y antiguo que la Antártida había ofrecido hasta entonces. Es especialmente inusual porque se pensaba previamente que los tipos de roca en esta región no eran buenos para la conservación de huesos. Así que ha sido todo muy emocionante y ha llevado a un gran impulso para seguir buscando más fósiles de dinosaurios en la región. Después de todo, 13. El huevo de reptil más grande. En 2020, los científicos finalmente lograron determinar que un enorme huevo desenterrado en la Antártida casi una década antes era, de hecho, un tipo de huevo de reptil antiguo. Hasta ese momento, el objeto, que medía 11 pulgadas por 7 pulgadas, se refería como el Ting, porque nadie podía decir con certeza qué era. Pero parece que el misterio ha sido resuelto y los investigadores ahora dicen que el fósil, que se parecía bastante a un balón de fútbol desinflado, era en realidad un huevo que perteneció a un gigantesco reptil marino que vivió hace unos 68 millones de años. Los huevos parecen ser más similares a los de lagartos y serpientes, pero era de un enorme pariente prehistórico de estas criaturas. El tamaño indicaba que debió haber pertenecido a un animal tan grande como un dinosaurio, pero de lo contrario no se parecía a un huevo de dinosaurio de ninguna otra manera. Tenía una cáscara blanda, como los lagartos y serpientes de hoy, pero el tamaño del fósil indicaba que la criatura a la que pertenecía debió haber tenido al menos unos 7 metros de largo. El candidato más probable era un reptil marino llamado mosasaurio, pero nunca se podrá comprender completamente de qué especie exacta podría haber provenido. 12. Bosque lluvioso antiguo. Aunque es un poco difícil de imaginar cuando miras el desolado paisaje helado de la Antártida de hoy, una vez fue una región frondosa y verde llena de bosques, lo cual parece raro. Hace unos 90 millones de años, la Antártida no estaba cubierta de nieve y hielo en absoluto. Más bien, era un bosque lluvioso templado lleno de organismos vivos diversos. La última investigación en la región ha revelado una colección de raíces fósiles, esporas y polen, que muestran qué tipo de bosque una vez prosperó en la región que ahora conocemos como la Antártida. Durante el período Cretácico, que fue entre 145 millones y 65 millones de años atrás, los niveles del mar en todo el planeta estaban 558 pies más altos que hoy. Las temperaturas superficiales de los mares en los trópicos eran tan altas como 95 grados Fahrenheit, por lo que estaba tan caliente que creció un bosque lluvioso en esa área. Los científicos extrajeron un núcleo de sedimento de debajo del hielo cerca del glaciar Pine Island en la parte occidental en 2017, y el análisis de ese núcleo mostró que la capa de hace unos 90 millones de años era completamente diferente en color al resto. Esto fue una señal clara
idea de que algo era bastante diferente en ese momento, comparado con épocas más recientes, y un estudio más cercano de la capa mediante imágenes de tomografía computarizada revelaría que la capa era una mezcla densa de raíces y tierra, así como un montón de restos de plantas con flores y polen y esporas prehistóricas. Fue un tesoro de diferentes climas y una prueba de que el área había sido un bosque lluvioso mucho antes de que se congelara. 11. Meteorito de 1117 libras. Aquí estamos en una expedición en la Antártida con un grupo de científicos que han estado muy ocupados encontrando todo tipo de meteoritos en el continente congelado. Estaban investigando la superficie de la zona de hielo azul Niels Larsen cerca de la estación Princess Elizabeth cuando encontraron una de las rocas espaciales más grandes que se ha recogido en la Antártida. La roca monstruosa tenía el tamaño de un melón y pesaba 16.7 libras. Increíble. También aparentemente encontraron otros 4 meteoritos que se cree han estado allí durante unos pocos miles de años. Se han descubierto 45.000 meteoritos en la Antártida a lo largo de los años, y este gordo meteorito es inusual. Solo alrededor de 100 de los descubrimientos previos han sido tan pesados. Ahora, sé que esto es demasiado emocionante para describirlo con palabras y ni siquiera puedo soportarlo yo mismo, así que probablemente deberíamos seguir adelante antes de que me ponga raro al respecto. 10. Naufragio del Endurance de Shackleton. En 2022, un grupo de científicos en la Antártida hizo un descubrimiento asombroso que había permanecido oculto durante más de un siglo cuando encontraron un naufragio. Pero no era cualquier naufragio, no. Este era el barco perdido del explorador Ernest Shackleton, que se hundió en 1915. El explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton lideró 3 expediciones británicas a la Antártida a principios del siglo XX. El barco llamado Endurance había sido aplastado por el hielo marino y se hundió en el mar de Weddell. Shackleton y sus hombres lograron escapar en pequeños botes y a pie, y hasta que se hizo este reciente descubrimiento, nadie sabía la ubicación exacta del famoso barco. Se capturaron videos del sitio del naufragio y parece que el barco sigue en un estado increíblemente bueno. Probablemente ha sido preservado por las frías aguas y el hecho de que ha evitado ser devorado por los tipos de criaturas que usualmente roen la madera. Bueno, se había colonizado por todo tipo de otras criaturas marinas, pero había evitado la devastación de otros naufragios que fueron devorados por los gusanos comedores de madera. Ahora, notablemente, el barco se ve muy parecido a las fotografías tomadas cuando todavía estaba en uso. El casco está prácticamente intacto y el barco está erguido en el fondo del mar. El aparejo está enredado y los mástiles están caídos, pero por lo demás está sorprendentemente en buen estado. 9. Lago Vostok. Este es el lago Vostok, que en realidad es un lago subglacial que se encuentra debajo de la superficie de la Antártida. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes, al menos de los que se conocen en el planeta. Se encuentra a millas de profundidad debajo de la superficie, en la estación Vostok de Rusia, hacia el este de la capa de hielo antártica. Este es un lugar donde se han encontrado todo tipo de organismos sorprendentes. A pesar de las temperaturas extremas y las condiciones aparentemente hostiles para la vida, algunas cosas realmente viven aquí, y las temperaturas más frías del mundo se han registrado en la estación Vostok. El 21 de julio de 1983, el mercurio cayó a una impresionante y gélida menos 128 grados Fahrenheit. Eso equivale a unos menos 89.2 grados Celsius. Es una rareza que el agua líquida pueda existir para formar un lago subglacial, pero lo hace, y esto se debe al calor geotérmico que se encuentra ahí abajo. Eso es suficiente para elevar la temperatura a alrededor de 27 grados Fahrenheit, que aún está por debajo del punto de congelación. Pero cuando se combina con la presión de la gruesa capa de hielo, esto realmente reduce el punto de fusión, ya que proporciona un nivel de aislamiento contra las temperaturas mucho más frías de la superficie. Y a pesar de lo que parece imposible, esto hace que el lago se mantenga líquido. Es absolutamente increíble. 8. Colonia de peces de hielo.
Como hemos visto una y otra vez en nuestros videos, el océano profundo es un misterio y hay tanto sucediendo ahí abajo que aún no se ha descubierto. Así que cuando combinas el océano profundo con uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta, no debería ser una sorpresa que aún se sigan revelando cosas en los mares helados de la Antártida, como esta sorprendente colonia de cría de unos 60 millones de peces en el mar de Weddell, debajo del hielo. Aparentemente hay muchos peces que están prosperando y viviendo sus mejores vidas, reproduciéndose y todo. Este ecosistema era desconocido hasta alrededor de 2022, pero se ha revelado que es tan grande como toda la superficie de Malta. Los peces que conforman esta colonia son peces de hielo, con cráneos transparentes y sangre transparente. Estos peces han desarrollado una adaptación ingeniosa para sobrevivir en temperaturas tan increíblemente bajas. Tienen una proteína de tipo anticongelante en su sangre clara, lo que impide que se formen cristales de hielo. Es todo bastante ingenioso. 7. Monte Erebus. El Monte Erebus es el segundo volcán más alto de la Antártida, después del Monte Sydney, pero es el volcán activo más alto de la región. Este lugar es fascinante no solo por su posición única como uno de los pocos volcanes activos en el continente, sino también como el lugar donde es posible ver un lago de lava que ha perdurado en el planeta Tierra. De vez en cuando, ese volcán arroja más lava desde su cráter. A 3.794 metros sobre el nivel del mar, este volcán es diferente a otros en el resto del planeta. Su magma contiene muy poca agua, pero en realidad está rico en dióxido de carbono, así que la sequedad del magma le permite viajar mucho más cerca de la superficie que los volcanes que están ricos en agua. Este tipo de volcanes son mucho más raros, por lo que se sabe mucho menos sobre ellos y queda mucho por estudiar. Se han realizado más exámenes en todo el sitio en los últimos años y se ha recopilado mucha información sobre lo que realmente sucede dentro del volcán y más abajo, en el interior de la Tierra. El estudio ha descubierto que los volcanes que tienen más agua en su composición pueden ser mucho más volátiles que los como el Erebus, que están basados en dióxido de carbono. El agua en los volcanes es lo que realmente causa eventos mucho más peligrosos, ya que puede burbujear repentinamente y saturar el magma, lo que puede causar una explosión como la del Monte St. Helens en 1986. 6. Colonia oculta de pingüinos. Puede ser la colonia de pingüinos más astuta que haya existido en el planeta Tierra. Hasta 2018, una supercolonia de 1.500.000 pingüinos había vivido completamente sin ser detectada por los humanos en esta área de la Antártida. Solo se descubrió por casualidad cuando los científicos estaban examinando algunas imágenes satelitales de esta remota y peligrosa zona de tierra, rodeada de hielo marino, en el lugar que literalmente se conoce como Islas del Peligro. Estos astutos seres han vivido ahí en las islas durante casi 3.000 años, y fue necesario un algoritmo de la NASA para ver las señales reveladoras de vida en las islas antes de que la gente siquiera notara que había algo ahí. Este lugar es bastante difícil de alcanzar, así que la gente nunca imaginó que algo pudiera vivir allí. Este tipo de pingüino es nativo de la Antártida. Son una de las especies de pingüinos más pequeñas y probablemente por eso nadie podía verlos antes en esas imágenes satelitales, y crecen hasta unos 28 pulgadas de altura. Se reproducen en grandes colonias y se alimentan de krill, peces y calamares. 5. El hielo cantante. Ahora, de manera extraña, los científicos han descubierto que la plataforma de hielo en la Antártida hace música. Bueno, no música en el sentido en que tú y yo generalmente la entendemos, pero sí emite un sonido. Los sonidos que hace la plataforma de hielo han sido registrados por sensores sísmicos. La frecuencia no es audible para el oído humano, pero se ha determinado que es un canto casi constante de alrededor de 5 hercios en ciclos de 5 segundos. El canto también aparentemente cambia en respuesta a cosas como tormentas y el derretimiento del hielo. Es todo un poco espeluznante. 4. Icebergs coloridos. Los icebergs de la Antártida y Groenlandia en realidad contienen la mayor parte del agua dulce de la Tierra. Esta materia forma las capas de hielo que son esenciales para el equilibrio de la vida en la Tierra, así como para su trabajo extremadamente valioso y esencial de regular el clima de nuestro planeta y almacenar agua. Los icebergs también pueden ser sorprendentemente hermosos. Estas formaciones rayadas en el hielo son causadas por varios factores diferentes. Las rayas azules pueden ser el resultado
resultado de una grieta en la capa de hielo que se llena con agua y luego se congela rápidamente antes de que se formen burbujas. Las rayas verdes suelen ser el resultado de lo que sucede cuando un iceberg cae al mar y el agua rica en algas se congela en una capa en su parte inferior. Cuando estos icebergs se voltean, puede mostrar todo tipo de rayas de un verde extraordinario. Otros colores que pueden aparecer en los icebergs son el negro, el marrón y el amarillo, y generalmente son el resultado de sedimentos que un iceberg recoge cuando se desliza cuesta abajo en su camino hacia el mar. Este hermoso fenómeno rara vez se ve porque, como sabes, la mayoría de las cosas con rayas interesantes tienden a estar ocultas bajo la superficie del agua. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. 3. Valles secos de la Antártida. Ahora, de manera extraña, para una área que está más asociada con mucha nieve y hielo, la Antártida también es hogar de algunas zonas que se conocen como valles secos. Aquí casi no hay hielo en absoluto, y la tierra árida cubierta de tierra está esparcida con rocas y cantos rodados. Hay un lago congelado ocasional, y en los meses de verano puede que veas brevemente un arroyo que conecta esos lagos con los glaciares. Los valles secos cubren un área de más de 1000 millas cuadradas. Están a una temperatura constantemente baja. Aparte de la pequeña concesión de agua líquida en verano, casi no hay lluvia aquí y hay una gran cantidad de acumulación de sal. Los valles secos de la Antártida son más parecidos a Marte que al planeta Tierra. 2. Arañas marinas gigantes. Las arañas marinas gigantes de la Antártida probablemente no sean lo más adecuado para los aracnofóbicos, pero han fascinado a los científicos durante el último siglo y medio. Estas arañas marinas gigantes de la Antártida tienen una forma especialmente única de proteger sus huevos. A diferencia de otras especies de arañas marinas, estas no solo llevan sus huevos hasta que eclosionan. Las arañas marinas gigantes adhieren sus diminutos huevos al fondo marino. Aunque la mayoría de las arañas marinas solo crecen alrededor de una pulgada de largo, estas gigantes pueden tener una envergadura de patas de hasta 20 pulgadas. Esto es aparentemente el resultado de algo conocido como gigantismo polar, que puede hacer que las especies en las extremidades polares de la Tierra se vuelvan mucho más grandes que sus contrapartes en otras partes del planeta. 1. Túneles descubiertos bajo la Antártida. Ahora finalmente tenemos algo que podría tener que ver con los alienígenas. Bueno, lamentablemente no. Estos son los túneles inusuales, pero todavía terrestres debajo de la capa de hielo en la Antártida. Estos son túneles realmente grandes, que en algunos lugares tienen el tamaño de la Torre Eiffel. Fueron descubiertos por primera vez mediante radar montado en aviones que volaban sobre el área, junto con fotografías satelitales que mostraron que parecían haber túneles debajo de la capa de hielo. Resulta que estos túneles no fueron construidos por algún ejército alienígena secreto que vive bajo el hielo, ni era una estructura antigua y perdida hace mucho tiempo. Oh no, estos túneles son en realidad un fenómeno natural que se forma por el agua de deshielo que fluye debajo de la capa de hielo, sobre la tierra y hacia el mar. Es algo similar a cualquier río, pero en este caso, en lugar de viajar hacia un lugar debajo de formaciones rocosas, viaja debajo del hielo. Ahí lo tienes, misterio resuelto. Todos pueden regresar a casa ahora. Bueno, eso es todo por la expedición fría de hoy en el paisaje inhóspito de la Antártida. ¿Cuál de estos descubrimientos ha cautivado más tu imaginación? Deberías contarme todo sobre ello en los comentarios de abajo. Dale like y suscríbete al canal para más contenido. Así, y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.